El día de hoy, lo que vamos a ver es un poquito de funciones, como lo más básico, y el tema, digamos que es ecuaciones con funciones, básicamente. Entonces, antes de hablar de todo, primero hay que definir o conocer, tenemos que conocer lo que es una función. Bueno, una función, primero hay que tener claros como de qué conjunto, en qué conjunto estamos trabajando. Entonces, cuando nosotros tenemos dos conjuntos, en este caso el conjunto A y el conjunto B, vamos a definir una función como una relación que asocia a cada elemento de A con un único elemento de B. Y para representar una función, lo que escribimos es f que va de A a B, para decir que f es una función que sale de A y llega hasta B. Esto para representarlo un poco mejor, vamos a usar unos dibujos. Digamos que este es el conjunto A y este es el conjunto B. Y aquí tenemos elementos que los voy a poner como puntitos en el conjunto A. Y aquí tenemos otros elementos en el conjunto B. Entonces, una función va a ser una relación que a cada elemento de A le va a asociar un punto de B. Y es el elemento de B que le va a asociar tiene que ser único. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos este puntito que le voy a llamar A minúscula, este A tendría que estar asociado a algún punto de este conjunto B, que le voy a llamar B minúscula. Igual con cada uno de los elementos. En las funciones, cada elemento del conjunto de salida, que es que se le llama, el conjunto que está aquí a la izquierda, tiene que tener su elemento de llegada, que va a ser el elemento que va a estar aquí en B. Es decir, en este dibujito que hicimos, cada puntito que dibujamos tiene que tener una flechita de salida. No importa dónde llegue la flechita, siempre y cuando llegue a un elemento del conjunto B, una de las condiciones para que esto sea una función es que cada elemento de A tenga una flechita de salida. Otra cosa muy importante es que aquí, como dice en la definición, cada elemento de A tiene que estar relacionado con un único elemento de B. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede pasar, por ejemplo, esto. Que usted tenga a A que está relacionado con B y que a su vez vaya a tener otra flechita que salga a otro elemento. Esta flechita roja no puede pasar. ¿Por qué? Porque la condición dice que cada elemento de A tiene que estar relacionado con un único elemento de B. Y en este caso vean que A ya esta A minúscula se estaría relacionando tanto con esta B como con este otro puntito. Entonces ya no es único el punto. Entonces por esa condición, digamos que entonces en este caso ya f dejaría de ser función. Si queremos que siga siendo función, habría que borrar esa otra rayita y dejar solo las que teníamos antes, que era el B y aquí este otro puntito. Entonces, digamos que estas son como las condiciones generales para tener una función. Que cada elemento de este conjunto se relacione con uno de acá y que a su vez que el elemento con el que se relaciona sea único. O sea, que no pase lo que dibujamos antes, que haya un punto que le salen dos flechitas para el conjunto B. Y bueno, esta es una forma de representar funciones también, que ustedes ponen el conjunto A de este lado y el conjunto B de este otro, y la relación que va a asociar a los elementos de A con los elementos de B se pone como F. Ahorita ya vamos a especificar un poco mejor esto. Acá, para poner un poquito como de notación, si ustedes tienen una función, o sea, dos conjuntos relacionados por medio de F, para cada elemento de A, aquí bueno, estamos repitiendo la definición, cada elemento de A tiene que estar o le va a corresponder un único elemento de B, ¿verdad? Entonces, digamos que al elemento de A, del que estamos hablando, le corresponde un único elemento
que, como en este caso, vamos a llamar B. Y en el caso de que A esté relacionado con este B, vamos a escribir que F de A es igual a B. Esto es como para decir que cuando nosotros en este dibujito de acá, a nuestro puntito A le aplicamos nuestra F, lo que nos va a dar es AB. Aquí todavía no he especificado bien qué formas puede tener la función, pero en realidad esto puede ser bastante general. O sea, siempre y cuando se cumpla esta condición de que cada elemento de A se relacione con un único elemento de B, le vamos a llamar función ya. Entonces, para ver un par de ejemplos de funciones, primero habría que definir exactamente quién va a ser nuestro conjunto A y nuestro conjunto E, que para este ejemplo yo voy a decir que A es el conjunto de los números reales y que B también es el conjunto de los números reales. Y entonces una función bastante simple que uno puede definir es f de x igual a x. Esto básicamente es aquella función que si tenemos aquí el conjunto de los números reales y acá el conjunto de los números reales y acá tenemos un puntito x, esta función lo que va a hacer es que la flechita que le sale a x va a llegar a este otro conjunto, a R otra vez, pero va a llegar a la mismísima x, no va a cambiar. Entonces este es un ejemplo. Otro ejemplo de función puede ser si definimos g igual con el conjunto A y B de esta manera. Y entonces g puede ser x igual a 2x. Que esto simplemente es aquella función que manda al puntito a su doble. Y en este caso, para representarlo otra vez con dibujitos, este es R, acá también. Y acá el puntito x va a salir y va a llegar al puntito 2x. Si queremos igual dar de forma explícita quién es el punto X, podríamos pensar un ejemplo particular. Si X fuese 2, digamos, básicamente tenemos que G de 2 va a ser igual a 2 por 2, que esto es 4. Entonces aquí en este caso, el 2 se está mandando al 4. Luego, este punto A que escribimos acá y este punto B, uno también le puede dar nombres para que sea como más fácil de identificar. Igual también para el conjunto de A y mayúscula y para el conjunto B mayúscula uno le puede dar nombres como para comenzar a identificar de quién estamos hablando. Que eso es en lo que consiste en las siguientes definiciones. Si nosotros tenemos una función f que va de A a B, aquí igual A y B pueden ser conjuntos generales, no precisamente el conjunto de los números reales. Al conjunto A nosotros le vamos a llamar dominio, que ese es el conjunto básicamente que antes yo le llamé conjunto de salida, porque es, digamos, de donde están originalmente los elementos y por medio de F van a hacer que van a llegar a B. A B es el conjunto que vamos a llamar codominio, o también a veces se le dice el conjunto de llegada, porque es a donde los elementos de A llegan después de haber pasado por F. También tenemos un par de conceptos más, que es el ámbito. ¿Qué es el ámbito? Es el conjunto es un conjunto de elementos del codominio que poseen al menos una preimagen y ese, bueno, es el que definimos como ámbito. Se le puede denotar de esta manera, como ámbito o AMP de F, que es básicamente los elementos de A evaluados en F. Aquí hay que hacer una aclaración y es que el ámbito de F está contenido en B, pero no necesariamente tiene que ser todo B. Porque digamos, en nuestra definición de funciones, lo único que decía es que todo elemento de A sí va a tener un elemento de B asociado, pero no necesariamente todo elemento de B tiene asociado un elemento de A.
Entonces, es por eso que decimos que el ámbito está contenido en B, pero puede que sea igual o puede que solamente esté contenido. Luego, también podemos definir otros tipos de conjuntos. Por ejemplo, si tenemos un subconjunto de A, podemos definir el conjunto de imágenes de este subconjunto de A, que le estoy llamando C, por medio de f de C, donde f de C es básicamente todos los elementos que están en C, pero evaluados en F. Acá nuevamente, f de C es subconjunto de B. Y también podemos decir que f de C es subconjunto del ámbito. Porque vean que todos los elementos del ámbito son todos los elementos de A evaluados en F. En cambio acá, como C está contenido en A, digamos que estamos evaluando una partecita más pequeña de A. Entonces esa partecita más pequeña igualmente va a caer en la parte más grande, que sería el ámbito de F. Y por último, también podemos definir el conjunto D. O sea, que si tenemos un subconjunto de B, podemos definir el conjunto de F a la menos 1 de este D como el conjunto de A's tales que F de A está en D. Esto es como una forma de recuperar los elementos a la hora de evaluar. Porque vean que aquí, tanto en la definición de ámbito como en la definición de este conjunto, lo que tenemos es solo elementos que están cayendo en el conjunto más grande B, pero no nos dicen nada de los elementos que están en A. Entonces, si nosotros, una forma como de pensar cómo relacionar los conjuntos de B, los subconjuntos de B con los subconjuntos de A, es esta de acá. Porque si ahora nosotros nos damos un subconjunto D de B y nosotros queremos ver qué elementos de A son aquellos que al evaluar caen en D, eso serían los elementos de F a la menos 1 de D. O sea, en otras palabras, F a la menos 1 de D son aquellos elementos de A que evaluados caen en D. No sé si hasta aquí cómo estamos, si tienen alguna duda o si ya esto lo conocían. Si no hay dudas, continuamos. A ver. Bueno, acá olvidé mencionar que cuando nosotros tenemos la relación de f de a igual a b, a esta a bueno, es un elemento de a, pero la forma de relacionar esta A con esta b es lo que dice acá, que b va a ser la imagen de a y que a es una preimagen de b. Aquí puse una preimagen porque es posible que haya varios elementos de A que evaluados en F caigan en B. Pero en el caso de B sí es la imagen de A porque recuerden que un elemento no puede relacionarse, un elemento de A no puede tener dos flechitas diferentes para elementos de B. O sea que este B es el único resultado que nosotros podemos tener de evaluar F en A. Entonces eso también es importante saberlo, que cuando tenemos esta relación, F de A igual a B, decimos que B es la imagen de A, o por el contrario, que A es una preimagen de B. También tenemos el concepto de gráfico. No sé si ya habrán visto en el plano cartesiano cuando a veces hacen algunos dibujos, por ejemplo, esto de acá. Cuando hacemos estos dibujos, básicamente lo que estamos representando son los gráficos de una función. Porque
bueno, vamos a definir lo que es el gráfico de una función. El gráfico de una función se define como el conjunto de los pares ordenados A, B, donde B es la imagen de A, y lo vamos a anotar por G de F. Es decir, para ponerlo en otras palabras, G de F es igual a los pares ordenados A, B, que están en A cruz B, tales que A es la preimagen de B. Esto también se puede escribir de esta otra manera, que es los pares ordenados A, F de A, tales que A pertenece a A. Porque aquí solo estamos incluyendo los B, tales que B tiene una preimagen. Entonces, por ejemplo, si B no tiene preimagen, no va a estar incluida en este conjunto. Esto lo que nos dice es que estos pares ordenados A, B solo van a depender del conjunto A. ¿Por qué solo dependen del conjunto A? Porque nosotros necesitamos solo poner en la primera coordenada un elemento de A y en la segunda coordenada evaluar dicho elemento en F. Y así ya vamos a obtener todos los elementos que están en el gráfico. Entonces, para retomar un ejemplo anterior, habíamos dicho F de los reales en los reales con F de X igual a X. Podemos entonces dibujar quiénes van a ser o quién va a ser el gráfico de esta función. Si nosotros dibujamos el gráfico va a ser todos los A, F de A, tal que A pertenece a R en este caso. Pero vean que F de A sería solo A, porque esta función manda a cada elemento lo manda a sí mismo. Entonces sería solo A, A, tal que A pertenece a R. Y si nosotros dibujamos el plano cartesiano, y ponemos aquí un puntito X, este va a ser el A y este va a ser el B. Si nosotros aquí ponemos este puntito X, su imagen va a ser el puntito X que está acá. Pero como estamos hablando de pares ordenados, el punto en este punto, el punto X, X en el gráfico va a ser el puntito que une a estas dos líneas, o sea, este de acá, X, X. Y si nosotros nos ponemos a graficar todos los puntos, o sea, por ejemplo, podemos poner aquí el punto 1 y aquí el punto 1, porque vean que f de 1 es 1. Ese puntito, si lo graficamos, va a ser este de acá, el 1,1. E igual nosotros podemos hacer eso con todos los puntos de los números reales. Y si nosotros comenzamos a dibujar todos esos puntos, al final lo que vamos a obtener es un dibujo de esta forma. Acá esto es una línea recta. Acá el punto 1,1. Acá el punto X, X. Y bueno, y así para todos los demás puntos. Y digamos, dependiendo de qué función tengamos, cómo sea la relación entre los conjuntos, podemos tener varios tipos de dibujos, no solo una línea recta. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco de ciertas propiedades que tienen las funciones o que le podemos definir a las funciones. Y la primera de ellas es la inyectividad. Si nosotros tenemos una función f que va de un conjunto A a un conjunto E, vamos a decir que f es inyectiva si para todo elemento x, y de A, tal que las imágenes de esos conjuntos son iguales, o sea, f de x es igual a f de y, entonces se va a tener que necesariamente las preimágenes son también las mismas, o sea que x es igual a y. Vean que
si ustedes tienen una función, no necesariamente tiene por qué ser inyectiva, porque si nosotros hacemos un dibujo como antes, una de las condiciones era de que a partir de cada punto solo saliera una flecha, pero no había nada que nos dijera que dos flechas no puedan ir directas al mismo punto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la inyectividad? La inyectividad nos dice que si nosotros tenemos otra vez este dibujito de las funciones, acá puntitos, si esta función es inyectiva, gráficamente como se puede ver, es que cada flecha va a ir a un único punto, de B en este caso. O sea que no pueden haber dos flechas que vayan al mismo punto de B. Por definición, ya sabíamos que no pueden haber dos flechitas que salgan del mismo punto de A, pero la definición de función no nos decía nada de que haya dos flechitas que puedan caer en el mismo punto de B, como en este caso. Solo que, bueno, acá vean que esta f todavía no es función porque este puntito no le sale ninguna flecha. Entonces, para que se convierta en función, vamos a agregar la flechita. Y ahora esta función de acá, tenemos que completar las demás flechas. Pero si es inyectiva, dos flechas no pueden ir al mismo punto. Entonces, necesariamente, cada flecha que salga de A tiene que ir a un punto diferente de B. Igual la forma algebraica, por decirlo así, de ver que una función es inyectiva es esta de acá, que en realidad es como la forma más útil para determinar si una función es inyectiva o no, o para mostrar que una función es inyectiva. Si nosotros queremos ver que f es inyectiva, la forma más rápida es agarrar x, y en el conjunto de salida, en A, suponer que f de x es igual a f de y, y si nosotros logramos mostrar o logramos ver que f de x igual a y implica que x es igual a y, entonces nosotros podemos concluir que f es inyectiva. ¿Ok? Ahora, aparte de la inyectividad, también hay otra propiedad importante de las funciones que es la sobreyectividad. La sobreyectividad nos dice, o en otras palabras, si nosotros tenemos una función de a a b, vamos a decir que f es sobreyectiva, perdón, si para todo elemento de b existe un elemento de a tal que f de a es igual a b. O sea, que si todo elemento de b tiene su preimagen. Esto se relaciona un poco con lo que yo les dije antes de que si bien cada elemento de A tiene que tener alguien en B para relacionarse, no necesariamente todo elemento de B debe de tener un elemento de A con el cual se relacione. Otra vez para ponerlo en ejemplo, en dibujos. Si nosotros tenemos aquí nuestro conjunto A y acá nuestro conjunto B, para que esto sea función, cada punto de A le debe salir una flechita. No estoy diciendo que esta f sea inyectiva, entonces bien, dos flechitas pueden ir al mismo punto de B. Esta función que dibujé acá, primero verificar que en efecto es una función y vemos que sí, porque cada elemento de A se relaciona con uno de B y en cada elemento de A no hay dos flechas que salgan del mismo punto. Entonces, la primera parte de ver que sí es función, listo. Luego, vean que esta función no es inyectiva porque tenemos dos flechitas que van al mismo punto. En este caso, esta de acá y la que está abajo de ella.
Ambas flechas van para el mismo punto en B. Este otro punto va para esta otra flecha va para este otro punto de acá, pero vean que este punto y este punto no les llegaron flechas, pero eso en nuestra definición de función no nos dice que haya algo malo. Esto es una función bastante interesante con 3 elementos en el conjunto de salida y 4 elementos en el conjunto de llegada, donde 2 elementos del conjunto de llegada no se están relacionando precisamente con algún elemento de B. Entonces, esta función tampoco es inyectiva, por lo que vimos de que hay 2 flechas que van al mismo punto. No es inyectiva. Y tampoco es sobreyectiva. Tampoco es sobreyectiva porque hay 2 puntos en B que no tienen preimagen. Y para que una función sea sobreyectiva es que todo elemento de B tenga su preimagen. Entonces, ahora hagamos un dibujo de una función que sea sobreyectiva. Si nosotros tenemos acá nuestro conjunto A, acá nuestro conjunto B, las flechitas son las Fs. Esta función que estoy dibujando acá, vean que es sobreyectiva, porque cada uno de los puntitos de B va a tener su preimagen, pero esta no es inyectiva nuevamente porque hay 2 flechitas que van al mismo punto, que en este caso es este puntito de acá. Entonces, ahora sí, en el caso de que uno quiera mostrar que una función es inyectiva, el camino es básicamente hacer este de acá. Darnos un elemento en B mayúscula y ver que existe. Que existe un elemento en A mayúscula tal que f de A sea igual a B. Otra cosa importante es que si bien antes mencioné que el ámbito, eso es una nota aparte, antes había mencionado que el ámbito de una función está contenido en su codominio, ¿verdad? Si la función es sobreyectiva, lo que se va a tener, si f es sobreyectiva, entonces esto lo que va a implicar es que en este caso el ámbito de la función sí va a ser igual a B. Esto es algo que uno puede mostrar rapidito, porque si usted se da un elemento, o sea, si f es sobreyectiva, nos podemos dar un elemento en B, que por la sobreyectividad le va a existir un elemento en A tal que f de A sea igual a B, ¿verdad? Y el conjunto, el ámbito era el conjunto de las imágenes de A. Entonces, a esta A que encontramos, habría que evaluarla y por hipótesis esta va a ser B. Entonces, vamos a tener que ya va a estar contenida en el ámbito. Y como ya teníamos la otra contención, la contención de ámbito contenido en B, eso lo que estaría probando es que básicamente estos 2 conjuntos son iguales. O sea, es interesante escribir eso que mencioné. Entonces, se los dejo de ejercicio. Mostrar, o más bien escribir la demostración de que si F es sobreyectiva, entonces el ámbito de F es igual a su codominio. Bueno, muy bien, esas eran 2 propiedades, la inyectividad y la sobreyectividad. Y ahora tenemos que una función sea biyectiva. Una función va a ser biyectiva si es tanto inyectiva
como sobreyectiva. Y en este caso, otra vez, haciendo un dibujito para representar el concepto. Si F es biyectiva, lo que nos dice es que cada elemento de A se va a asociar con un único elemento de B, que esa es la definición de ser función, pero que además cada elemento de B también se va a asociar con un único elemento de A. Porque vean que si la función es inyectiva, las flechitas tienen que ser todas, tienen que ir todas a diferentes elementos. Eso primero, ¿verdad? Por la inyectividad. Entonces hacemos las flechitas. Y vean que si este dibujo nosotros lo dejamos así, la función sería inyectiva, pero no es sobreyectiva porque este puntito se está quedando sin su imagen. Entonces, este sería un ejemplo de una función que es inyectiva, pero no sobreyectiva. Si nosotros solo borramos ese punto, vamos a obtener una función que sí es tanto inyectiva como sobreyectiva. Inyectiva porque cada flecha que sale de A va a un punto diferente de B. Y cada puntito de B tiene una flecha que lo relaciona con un elemento de A. Entonces, este es un ejemplo de una función biyectiva. Además, otro ejemplo es el que hemos estado viendo, que si nosotros tenemos f de los reales a los reales, y f como f de x igual a x, esta función es biyectiva también. De hecho, también la otra función que también escribimos, la función f de x igual 2x, también es biyectiva. Ahora, también podemos definir lo que es la composición de funciones, que es que si nosotros tenemos dos funciones, una que sea f que vaya de A a B y otra función g, que en este caso sí es importante que nuestra g vaya de B a C. O sea, que el conjunto de llegada de f y el conjunto de salida de B coincidan. Si eso pasa, nosotros podemos definir también la composición de ambas funciones como g circulito f. Y esta función, esta composición va a ir de A a C. Y básicamente lo que nos dice es que si usted agarra un elemento de A, lo manda por medio de F a B, y una vez que llegue a B, por medio de G, lo va a mandar a C. Eso escrito se puede interpretar de esta manera. G composición F, esto se le conoce como composición. G composición F de X va a ser G evaluado en F de X. Y esto se va a cumplir para todo X. Entonces aquí, otra vez, si nosotros lo queremos ver por medio de dibujos, digamos que tenemos este conjunto. Acá B es este otro conjunto. Y acá C es este otro conjunto. Nuestra función G la podemos definir como estas flechitas, que esta función, que este punto vaya acá, que este punto vaya al mismo, que este punto vaya acá y que este punto vaya acá. Y a su vez, a la podemos definir, bueno, acá me faltó relacionar este punto, porque si no, no sería función, muy importante. Y ahora en el caso de a este punto podemos asociarle este de acá, a este punto asociarle este de acá, y a este punto asociarle este de acá, y a este último acá. Y si nosotros,
si nosotros ahora definimos la composición, o sea, la composición sería GO de F. Para ello vamos a usar ahora un lápiz de otro color porque lo que nos dice es que esta composición va a ser aquella que cumpla esta propiedad, ¿verdad? Y esta propiedad vale para todo elemento de A. Esto lo que quiere decir es que entonces la composición va a ser la función f o g que agarra este punto y lo va a mandar a este punto de acá, pero no va a detenerse ahí, sino que va a continuar hasta llegar a este otro punto. Igual con este de acá, e igual con este, e igual con este. Si nosotros queremos tratar de resumir como este diagrama, voy a replicar aquí el conjunto A, que es un conjunto con 4 puntitos. Y acá el conjunto C, que es un conjunto con 3 puntitos. Y las flechitas rojas en este caso serían, vean que hay 2 flechas que van para el mismo punto y hay otras que sí van para puntos separados. Entonces, esta iría para acá, esta iría para acá y luego estas dos sí para puntos diferentes. Igual, estos diagramas, digamos que son una forma un poco vaga de ver las funciones, pero es, bueno, siento yo que es una forma un poco más sencilla de entenderlo al inicio, porque así uno puede ver para dónde va cada flechita y entender cada concepto de función. Entonces, por ejemplo, acá un detalle importante es que a la hora de componer funciones, vean que no necesariamente se usaron todos los elementos del dominio de la función g. Vean que en este caso había varios elementos de g en su dominio, que a la hora de hacer la composición nosotros los ignoramos porque en la composición solo estamos interesados en aquellos elementos de A. Nosotros sabemos que por ser G y F funciones, cada elemento de A va a llegar a un punto en B y a su vez cada punto en B tiene asociado un elemento en C. Entonces, a la hora de hacer la composición nos olvidamos un poquito del conjunto B y solo pasamos conjuntos de A a C usando la composición de dichas funciones. Bueno, no, si tienen alguna duda me dicen, ¿verdad? Si no, pasamos al siguiente concepto, que es el concepto de función inversa. Y este concepto básicamente combina el concepto de función que ya vimos, biyectiva, con la composición. Porque ahora, primero, nosotros si tenemos una función f de a a b que sea biyectiva, eso lo que nos garantiza es que nosotros podemos decir que existe otra función que vamos a llamar en este caso f a la menos 1, que es una función que va de b a a. Es como que ahora al revés, ¿verdad? Porque si f va de a a b y es biyectiva, entonces ahora esta f a la menos 1 va a ir de b a a, que se conoce, esta f a la menos 1 se conoce como la inversa de f. Y es una función tal que si la imagen de a bajo f es b, entonces ahora va a ser al revés. La imagen de b bajo f a la menos 1 va a ser a y viceversa. Esto en palabras puede sonar un poco confuso, entonces aquí puse cómo se puede resumir. Lo anterior se resume básicamente en que si f de a es igual a b, va a pasar entonces que f a la menos 1 de b va a ser igual a a. O también al revés. Si ustedes tienen que f a la menos 1 de b es igual a a, entonces f de a va a ser igual a b. Esto lo que nos dice es que si nosotros tenemos una función f de a a b que es biyectiva, va a existir una forma de devolvernos.
vean que en un principio, si nosotros solo teníamos que f es función sin ser biyectiva ni nada, nosotros podíamos tener elementos de B que no se relacionaban con ningún elemento de A. Que, bueno, ya vimos un par de ejemplos. Entonces acá, si nosotros quisiéramos definir una función que vaya ahora de B a A, pues no, en principio no podríamos construirla de forma que se relacione con F, porque vean que F nos deja elementos de B por fuera. En cambio, si nosotros tenemos que la función es biyectiva, vamos a tener que cada elemento de B va a tener asociado un único elemento de A, que esa es la definición de ser función. Entonces, por eso es que podemos definir a esta f inversa o f a la menos 1. También tenemos una propiedad cuando las funciones son biyectivas, que es la siguiente. Si nosotros tenemos una función f que va del conjunto A al conjunto B, vamos a tener la siguiente relación. Va a existir una función g del conjunto B a A, tal que si ustedes componen g con f o f con g, esta siempre le va a dar la función identidad, que ya casi explico quién es la función identidad. Si esta tal g existe y cumple estas dos condiciones, eso va a ocurrir sí, solo sí, entonces la función f es biyectiva. O sea que si f es biyectiva, esta función g que tenemos acá va a existir, que de hecho dicha g va a ser f a la menos 1. O al revés, si nosotros por cosas de la vida encontramos una función g que al componerla con f por ambos lados nos da esta identidad, entonces eso directamente nos va a indicar que f es biyectiva y de paso que es la inversa de f. Ahora, importante, ¿quién es esta función identidad? La identidad de A es una función que va del conjunto A en el mismo conjunto A y es tal que a cada elemento A de A mayúscula lo envía a A otra vez. O sea, se puede escribir como que la identidad de A mayúscula evaluada en A es igual a A minúscula. Así es como se puede resumir quién es esta función identidad. Entonces, otra vez, si nosotros tenemos una función g que compuesta con f nos da la identidad de A por un lado, o si la componemos por el otro lado nos da la identidad de b, entonces f va a ser biyectiva y viceversa. Si f es biyectiva, esta función g va a existir y a esa g es la que nosotros llamamos como f a la menos 1 o función inversa. Ahora, como a la hora de definir estas cosas, como que agarrábamos a A y B conjuntos un poco generales, no especificábamos quiénes son. Por eso, de hecho, yo usaba aquí como estas representaciones o estos diagramas, porque en un principio no sabemos ni quién es A ni quién es B, ni cómo son sus elementos. Sin embargo, para entrar un poco más en materia, nosotros sí vamos a definir ahora más bien específicamente quién es A y quién es B. Y vamos a darle nombre a las funciones definidas sobre ciertos conjuntos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos dos conjuntos A y B, que los pedimos que sean subconjuntos de los números reales, o sea, A, por ejemplo, podría ser los naturales, B podría ser los números enteros, solo por poner un caso, también podría darse que sean conjuntos finitos, que A sea el conjunto que tiene el 0 y el 1, por ejemplo, y que B sea el conjunto que contiene solo el 0. Esos son solo un par de casos. En realidad lo que pedimos de forma general es que A y B sean subconjuntos de los números reales. Si esto pasa,
si A y B son subconjuntos de los números reales y nosotros definimos una función f que vaya de A a B, esta función la vamos a conocer como función real. Y función real por eso mismo, porque tanto su dominio como su codominio son subconjuntos de los números reales. Entonces, a partir de esta definición, nosotros podemos comenzar a construir un par de cosas más. Porque en los números reales, ay, mira, aquí se repitió esta diapositiva. Qué torta. Bueno, igual, aquí me queda el campo libre. En los números reales, nosotros tenemos una propiedad que es el orden. Es decir, si nosotros tenemos X y Y en los números reales, el orden lo que nos implica es que X es igual a Y o que X es menor que Y o que X es mayor que Y. Y entonces uno se preocupa ahora por tratar de estudiar funciones que preserven ese orden. O sea, pueden haber funciones que no preserven para nada el orden de los números reales, pero si lo preservan, podemos dar la siguiente definición, que es la definición de función creciente. Una función creciente es una función real para que tanto en A como en B exista un orden, porque eso es otra propiedad importante, que si ustedes tienen un conjunto A que es subconjunto de los números reales, también va a haber un orden en A. O sea que si ustedes tienen X y Y en A, por el solo hecho de estar en los números reales, se va a tener que X es igual a Y, o otra vez que X es menor que Y, o que X es mayor que Y. Entonces, cuando tenemos subconjuntos de los números reales con este orden, nosotros podemos tratar de estudiar funciones que preserven ese orden. Y a las que preservan ese orden van a recibir un nombre especial, que en este caso van a ser funciones crecientes, pero digamos, hay más, están las funciones crecientes, las decrecientes, estrictamente crecientes y estrictamente decrecientes, que son las que vamos a estudiar acá. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una función real, decimos que f es creciente si para todo par de elementos x, y de su dominio que cumplan que x es menor que y, entonces a la hora de evaluarlas en f, el orden se va a mantener. O sea, f evaluado en x va a ser más pequeña que f evaluado en y. Solo que aquí algo importante es que esto es un menor igual. Por eso es que solo decimos que es creciente, porque aquí hay un signo de igual. Si esta propiedad se cumple para todos los elementos de su dominio, vamos a decir que la función es creciente. Ahora, si en esta condición cambiamos que ahora en vez de f de x sea menor o igual que x y la condición que dejamos es que f de x sea menor estricto que y, vamos a decir entonces que la función es estrictamente creciente. Creciente en este caso. Entonces, creciente es cuando x es menor que y esto implica que f de x es menor o igual que f de y. Eso es creciente para todo x, y en el dominio de la función. Y estrictamente creciente, perdón, es cuando otra vez x es menor que y esto va a implicar entonces que f de x es menor estricto que f de y. Vean que la diferencia entre los dos conceptos es que cuando en la primera dejamos un menor igual, es que va a ser creciente. Y si ese igual lo quitamos, si quitamos la posibilidad de que sean iguales, entonces se va a tener que la función la vamos a llamar estrictamente creciente.
Ahora, también hay otro concepto similar al de función estrictamente creciente o creciente, que es el de funciones decrecientes. Si nosotros Profe, tenemos, sí, ahí arriba, un momento. acá. Ah, ok, ok. Bueno, no sé si, ¿cuál era la duda que tenía? No, no, es que creí que esa segunda era decreciente, pero es estrictamente creciente. Por eso el igual, en la de arriba. Ajá, esta, como tiene, como es un mayor igual, decimos que es creciente. Y como esta, como solo tiene el estricto, decimos que es estrictamente creciente. Y aquí Ajá, como, hay, aquí algo importante también que recalcar, es que las funciones crecientes es cuando la desigualdad queda para el mismo lado, por decirlo de una manera. O sea, que si aquí tenemos x menor que y le aplicamos f, ahí borré la x ya. Si tenemos x menor que y le aplicamos f y lo dejamos todo tal cual, solo queda ahora con la f puesta en los elementos x y y, esta igualdad, perdón, esta desigualdad va a ir para el mismo lado. Vean que acá la boquita iba para la derecha y si aplicamos la función aquí, la boquita sigue yendo para la derecha. Igual acá, iba para la derecha y aquí la boquita sigue yendo para la derecha. Lo único que cambian las dos es que en esta damos permiso de que haya el igual y acá no. Entonces, eso es que a veces, eso lo menciono porque yo al inicio cuando me lo aprendí me confundía un poco de cuándo era creciente o cuándo era decreciente. Pero entonces, que quede claro que estrictamente en creciente es cuando la boquita queda viendo para el mismo lado y diferenciar entre creciente y decreciente es cuando una tiene la opción de que sea igual y cuando la otra únicamente tiene el estricto. Entonces, ahora sí vamos a ver el concepto de función decreciente, que es parecido a lo anterior, solo que ahora sí se van a invertir las cosas. O sea, ya casi lo explico con más detalle. Primero leemos la definición, que es que una función es decreciente si para todo x y y, tal que x sea menor que y, ahora se va a cumplir que la preimagen más pequeñita se convierte en la más grande a la hora de evaluarla en x, en f, perdón. Y de igual forma, la función vamos a decir que es estrictamente decreciente si quitamos la posibilidad de que haya la igualdad. Entonces, para resumirlo, parecido acá arriba, decreciente es cuando x es menor que y esto implica que f de x va a ser ahora mayor o igual que f de y. Esto para todo x y y. Ven, en este caso, la boquita como que se está invirtiendo. Aquí inicia para la derecha y a la hora de evaluar en f queda viendo para la izquierda. Y en este caso permitimos que haya un mayor o igual. En el caso de estrictamente decreciente, va a ser igual, x menor que y implica que f de x es mayor estricto que f de y para todo x, y en el dominio de la función. Solo que aquí, otra vez, como es estricto, quitamos la posibilidad de que haya la igualdad en este lado. Y otra vez, hacer la aclaración de que cuando hablamos de decreciente, la desigualdad se voltea. Vean que acá inicia viendo para la derecha, pero termina viendo para la izquierda. En cambio, en creciente, siempre queda viendo como para el mismo lado. Y bueno, ese es como lo que traía de conceptos básicos para funciones. No sé si tienen alguna duda hasta el momento, si está todo claro. Si hay alguna duda me pueden decir, ¿verdad?
Si no, entonces voy a dejar de compartir pantalla. Y ¿qué tal si les parece si vamos a un receso de 10 minutos para ahorita hacer un par de ejercicios? Voy a parar la grabación. Ahora lo que vamos a hacer es resolver un par de ejercicios sobre funciones o que involucren como ecuaciones de funciones o calcular ciertos valores de, de imágenes de funciones. Entonces, el primer ejercicio que tenemos es esta proposición que dice que si tenemos una función f de a a b, que es una función real estrictamente creciente, nuestro objetivo es mostrar que f es inyectiva. Entonces, me gustaría que intenten este ejercicio. Voy a ponerle pausa a la grabación para darles unos minutos. Aquí, demostración, vamos a poner. Lo primero es que por f ser una función real, eso lo que nos dice es que a y b son subconjuntos de los números reales. Entonces, sí tiene sentido hablar de que una función es creciente o decreciente. En particular, esta función es estrictamente creciente, es decir, que si x y y pertenecen a A y tenemos que x es menor que y, entonces vamos a tener que f de x es menor que f de y. Aquí lo único que hice fue, como dijo el compañero, escribir la definición de que f es estrictamente creciente. Ahora, ¿qué hay que hacer si queremos mostrar que f es inyectiva? No sé si alguno me puede decir qué habría que hacer si queremos mostrar que f es inyectiva. Hay que demostrar que cada B tiene únicamente un A. No, esa sería de sobreyectiva. La que usted me mencionó es que cada B perteneciente a B exista A perteneciente a A, tal que f de A es igual a B. Esto es que f es sobreyectiva. En este caso, lo que queremos mostrar es que f es inyectiva, ¿verdad? Si no, no se preocupen, aquí entre todos lo recordamos y lo resolvemos. Que hay que mostrar que f es inyectiva. ¿Y eso en qué significa? Que si dados x, y en A cumplen, o más bien, dados x y y en A, tal que f de x es igual a f de y, entonces x es igual a y. Esto es lo que hay que mostrar. Entonces, para comenzar, esto que escribí ahí fue como un resumen de los conceptos y de lo que hay detrás. Lo que tenemos que hacer ahora es darnos, otra vez, dados x y y pertenecientes a A, tal que f de x sea igual a f de y. Hay que mostrar, o como usualmente a veces se pone, HQM, hay que mostrar que x es igual a y. ¿Cómo hacemos para mostrar que x es igual a y? Usando exclusivamente que la función es estrictamente creciente.
No sé si quieren que les dé un par de minutos ya ahora con lo que he escrito para que lo sigan intentando o si lo sigo resolviendo. En este caso, hay que mostrar que X es igual a Y. Pero antes de proceder a eso, voy a hacerles un recordatorio y es que A es subconjunto de R por ser una función real. Esto a su vez lo que nos dice es que en A hay un orden. Y esto a su vez lo que nos dice es que para nuestro X y Y tenemos únicamente tres posibilidades. La primera posibilidad es que X sea igual a Y. La segunda posibilidad es que X sea menor que Y. Y la tercera posibilidad es que Y sea menor que X, ¿verdad? Entonces, tenemos estos tres casos. El caso que nosotros queremos o lo que estamos intentando mostrar es que el caso que se da es este, el número 1. Es decir, si queremos que el número 1 sea el que se cumpla, tenemos que encontrar una forma de descartar tanto el 2 como el 3. ¿Qué se les viene a la mente para tratar de descartar el caso 2 y el caso 3? Aquí también les pongo el recordatorio. F estrictamente creciente. Que si es parte de las hipótesis, deberíamos intentar usarlo en algún momento. Y hasta acá lo único que hemos hecho es escribir como definiciones de la función. Aquí podemos hacerlo por contradicción. Ah, bueno, espere, para ver. Ajá, muy bien, como dice Irving en el chat. Ajá, exactamente. Como dice Irving en el chat, podemos hacerlo por contradicción. Que sería suponer o qué pasa si X es menor que Y. Si X es menor que Y, aquí lo que hacemos es recordar que F es estrictamente creciente y entonces esto lo que implicaría es que F de X tiene que ser menor estricto que F de Y. Pero esto no puede pasar. F de X no puede ser menor o igual que F de Y porque nuestra hipótesis es que son iguales. Entonces no puede pasar que, o más bien lo que aquí tendríamos ahora, lo que aquí estaríamos obteniendo es que F de X, que en realidad es F de Y, es también menor estricto que F de Y. Pero esto es una contradicción. Quizás visto con F y con X se vea medio extraño, pero la contradicción sería porque no podemos tener que uno sea menor que uno, por ejemplo, que es lo que tenemos en este caso. Que F de Y es menor estricto que ella misma. O sea, un número menor que sí mismo, eso es una contradicción. Como esto es una contradicción, ya nos dice inmediatamente que el caso 2 no puede pasar. ¿Qué creen que podríamos hacer ahora para el caso 3? Si Y es menor que X, ¿qué seguiría ahora? Siguiendo la misma línea del caso 2. Como Y es menor que X, aquí otra vez aplicamos que F es estrictamente creciente y obtenemos que Y es menor que F de X. Pero otra vez recuerden que F de X también es F de Y.
Y entonces esto sería nuevamente una contradicción. Por lo tanto, este caso tampoco puede pasar y el único caso que nos queda es el caso número 1, o sea, que X es igual a Y. Y eso era lo que necesitábamos mostrar para ver que F era inyectiva. Entonces, por lo tanto, podemos concluir que F es inyectiva. Y aquí poner el cuadrito. ¿Cómo les fue con este ejercicio? ¿Quedó todo claro? Sí. ¿O les quedó alguna duda del procedimiento? Mm, ¿Qué tal los demás? ¿Todo claro? Para entonces continuar con otro ejercicio. Bueno, entonces acá tenemos este ejercicio que nuevamente les voy a dar unos, bueno, ya es un poquillo tarde, entonces unos 5 minutos para que lo intenten y luego volvemos a ver la solución. Entonces voy a pausar la grabación. Y bueno, lo que mencionaba Irving es, aquí solución, es que él escribió f de 1 más f de 2 más hasta f de n menos 1 más f de n más f de n más 1. Esto como esta propiedad que tenemos acá vale para todo n. Esto lo que nos indica es que si nosotros sumamos hasta este punto, esto va a ser igual a n más 1 al cuadrado por f de n más 1. Es solo como esta misma identidad, solo que en vez de llegarla hasta n, la llegamos hasta n más 1. Y ahora lo que él dijo es que, vean que esta parte de acá, la suma de f de 1 hasta f de n más 1, también la conocemos, que es este caso que tenemos acá, el de la hipótesis. Entonces la podemos sustituir. Entonces hacemos eso sustituyendo. Tenemos una forma un poco más compacta de escribir la fórmula, porque ahora toda esta expresión en azul se va a convertir únicamente en n al cuadrado por f de n. Y esto va a ser igual, perdón, a esto le sumamos f de n más 1. Y esto va a ser igual a n más 1 al cuadrado f de n más 1. Y entonces a partir de aquí es que se tiene una fórmula recursiva y uno puede intentar comenzar a buscar el valor que estamos buscando básicamente. Entonces, bueno, le doy un par de minutos. A partir de esta identidad que nosotros tenemos acá, lo que uno puede ver es que este f de n es lo mismo que este de acá. Entonces podemos pasar el f de n para un lado y el f de n más 1 para el otro. Si pasamos esto a restar de este lado, lo que nos va a quedar es n más 1 al cuadrado f de n más 1 menos ahora f de n más 1 igual a n a la 2 f de n. Acá solo sacamos a factor común y nos queda n más 1 al cuadrado menos 1. Todo esto multiplicando a f de n más 1 y esto ahora igual a n a la 2 f de n f de n. Aquí, no, bueno, no sé si ustedes han estado asistiendo a las sesiones anteriores, pero esto es una fórmula algebraica que podemos simplificar como n más 1 más 1, n más 1 menos 1, f de n más 1. F de n más 1 igual a n más 1 más 1 n más 1 menos 1 f de n más 1. F de n más 1 igual a n más 1 más 1 n más 1 menos 1 f de n más 1. F de n más 1 igual a n más 1 más 1 n más 1 menos 1 f de n más 1. F de n más 1 igual a n más 1 más 1 n más 1 menos 1 f de n más 1. F de n más 1 igual a n más 1 más 1 n más 1 menos 1 f de n más 1. F de n más 1 igual a n más 1 más 1 n más 1 menos 1 f de n más 1. F de n más 1 igual a n más 1 más 1 n más 1 menos 1 f de n más 1. F de n más 1 igual a n más 1 más 1 n más 1 menos 1 f de n más 1. F de n más 1 igual a n más 1 más 1 n más 1 menos 1 f de n más 1. F de n más 1 igual a n más 1 más 1 n más 1 menos
igual a n a la 2 f de n. Y este valor, n cuadrado, sabemos que es un número positivo, o bueno, podemos decir sea n diferente de 0 para poder pasar a dividirlo. O más bien, creo que queda más sencillo pasarlo a dividir del otro, pasar a dividir esto. Uno puede tomar el n de tal forma que esto sea distinto de 0. Nosotros no sabemos en principio si el f puede ser 0 o no, entonces ese mejor no lo pasamos a dividir a ningún lado. Pero este definitivamente, como n es un número entero, si lo tomamos mayor que 2, por ejemplo, perdón, mayor que 0, ya vamos a saber que es diferente de 0, entonces lo podemos pasar a dividir. Y si nosotros lo pasamos a dividir, lo que nos queda aquí arriba es n a la 2 dividido sobre n más 1, perdón, n más 2 y n menos 1. No, perdón, n. Y acá, bueno, este n, ajá, n. Y acá vean que se puede simplificar este n. Aquí olvidé poner f de n. Si simplificamos ese n que está ahí arriba, lo que nos va a quedar entonces es n sobre n más 2. A ver, algo. Ajá. F de n. Así. Y entonces lo que ahora el compañero decía es que podemos seguir repitiendo este proceso. Porque vean que f de n más 1 es n por n más 1 por n sobre n más 2. Y ahora este f, si interpretamos el n como n más 1 en este caso, podemos volver a ponerlo acá multiplicando, ahora en vez de n con n menos 1. Y podemos hacerlo, bueno, acá quedaría f de n menos 1. Y esto lo podemos seguir haciendo sucesivamente por n menos 1, n más 1, por n menos 2, n, y ahora acá f de n menos 2. Y si igual podemos continuar y continuar. Bueno, acá me estoy quedando sin página. Y si nosotros seguimos este proceso, va a llegar un punto en el que restemos tantos n que llegue a f de 1, que es el valor que sí conocemos. Entonces, si hacemos ese proceso, va a quedar n más 2 por n menos 1, n más 1, por, seguimos, hasta que acá quede n restándole n menos 1. Y acá abajo sería, el de arriba siempre va 2 atrás que el anterior, entonces esto sería más 2 menos n menos 1. Y acá, por f de, si no me equivoco, n menos 2 es el que está acá, de 1. Y esto si lo simplificamos, va a quedar acá como 2 sobre, bueno, 1 sobre 3, 2 sobre 4 y así sucesivamente. Y digamos, acá uno puede ver que ciertos valores se van a cancelar. Por ejemplo, este n se cancela con este n más 1 se va a cancelar con otro factor que va a salir más adelante. Y así sucesivamente. Y acá, de igual forma, vean que se cancelan ciertos valores. Porque si nosotros continuamos creciendo, aquí va a ser 3 y acá abajo 5. Entonces se cancela este 3 también con este de acá, este n también con el de abajo. Y al final lo que nos queda es una expresión de la siguiente manera. 2 por 1 y abajo, bueno, acá se siguen cancelando también.
Y abajo lo que nos va a quedar es n por n más 2 por n más 1. Y esto multiplicado por f de 1. Y ahora recordemos que toda esta ecuación de acá era igual a f de n más 1. Si nosotros queremos conocer entonces el valor de f de 2017, es el valor de la pregunta, ¿verdad? Entonces, f de 2017 lo podemos poner como 2016 más 1. Y esto va a ser igual a poner 2 sobre 2016 más 2, 2016 más 1, y acá arriba f de 1, pero recuerden que una de las hipótesis es que f de 1 es igual a 2018, entonces podemos borrarlo y solo dejar 2018. Y ahora vean que 2016 más 2 es 2018, entonces se nos cancela este de acá. Y al final con lo que quedamos es que el valor de la función es 2 sobre 2017. Y ese sería el valor que estábamos buscando. No sé si, bueno, si tienen alguna duda de este proceso. Creo que lo que puede ser un poquillo más complicado aquí de visualizar es cómo hacer este proceso recursivo, ¿verdad? Pero bueno, no sé si quedó claro el proceso o si se perdieron en algún sitio. A ver, verifiquemos que todo esté en orden. Bueno, este sería este otro ejercicio. Igual, si tienen dudas o algo así, luego pueden escribir un correo y preguntar, ¿verdad? Sin pena. Y como de hecho ya es bastante tarde, más bien vamos a dejar la sesión de hoy hasta acá.